Bueno, muy buenas tardes, mañanas, noches, de acuerdo a cuando nos sintonicen. Bienvenidos a Psicología Virtual, nuestro canal de psicología. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar al licenciado en psicología, Nicolás Pérez de Milo, que aparte es director de la empresa Manejate Sin Miedo. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Pedro, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por este espacio, por esta charla. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto que estés aquí con nosotros y que nos puedas contar cómo es trabajar en la conducción y aparte de eso trabajar con las personas que por ahí tienen miedo a empezar a dar sus primeros pasos al volante, las Ujú. fobias que le suceden a todos y me imagino también algo del malestar que sucede en las calles. Sí, claro. Bueno, es todo un desafío, porque te imaginarás que de pronto es una situación bastante atípica para quienes nos dedicamos a la clínica. De pronto encontrarte en un auto, en el auto de otra persona que está manejando mientras vos estás ahí acompañando, es una situación bastante atípica, ¿no? Yo empecé con esto hace 8 años aproximadamente. Eh, y bueno, lo que me lleva un poco a desarrollar este proyecto justamente es que cuando empiezo a trabajar en la temática, encuentro una realidad que era mucho más amplia de lo que uno podría imaginar. Muchísimas son las personas que por ahí tienen este padecimiento o este malestar, que por ahí sería la palabra correcta, ¿no? Y eso es un poco lo que me lleva a desarrollar este proyecto. Eh, yo Contame, siempre digo, ¿cómo? ¿cómo fue la primera vez que te subiste al auto de otra persona y dijiste, bueno, es por acá, mirá qué interesante, puedo aportarle a alguien, a una persona que está teniendo un padecimiento o un malestar? Mira, en realidad la primera vez yo empiezo trabajando con otro colega que se venía dedicando a esto hace un tiempo y me convoca para sumarme a su equipo. Así empecé de algún modo y en ese primer acompañamiento, por supuesto que no sé si tenía más miedo yo que la persona a la que estaba acompañando, ¿no? En esto de ser un campo totalmente nuevo y desconocido para mí en ese momento. Entonces, lo que sucedió, me acuerdo, era una chica que tenía un auto automático, eso simplificó bastante las cosas en el momento, y era un poco encontrarte ahí con una situación que te generaba o me generaba a mí una dicotomía, era, ¿a qué me aboco? ¿Al tema técnico de manejar o a lo que le está pasando a esta persona en particular con el manejo? Y fui por ese lado de preguntarle un poco sobre su historia en relación al manejo, cuándo aprendió a manejar, en su casa cuando era chica, si había autos, si sus padres manejaban, por qué está tomando la decisión ahora. Y entonces ahí lo que sucedió es que me empecé a encontrar no con una persona que tenía miedo a manejar, sino con una persona que tenía una historia en relación al miedo a manejar. Es ahí donde creo que se abre un campo eh, interesante para intervenir desde la psicología, ¿no? Ujú. Eh, en el correr de los años me he topado con un montón de experiencias que a veces muy poco tenían que ver con el manejo, con situaciones que estaban quizás enquistadas en la historia de esa persona y que a partir de poder ponerlas en palabras se terminaba destrabando algo y al segundo encuentro, a la segunda vez que nos veíamos, la persona ya estaba manejando como si, no sé, hiciese de toda la vida que estaba en eso. Bueno, pareciera que algo de tu presencia ahí organizaba un discurso, ¿no? La posibilidad de que puedan poner algo en palabras. Ujú. Eh, que a veces es bastante similar a lo que sucede en la clínica. Es una especie de consultorio ambulante, ¿no? Yo siempre les digo que no soy su instructor de manejo, tampoco soy su terapeuta, pero es un mix lo que sucede en Ujú. ese espacio. No todas las veces, a veces también te encontrás con personas que no están dispuestas a abrir mucho en relación a su historia, a su vida, y que simplemente lo que te dicen que necesitan es un acompañamiento para dar los primeros pasos. Ujú. Y a veces no encuentran ese acompañamiento en un familiar, ¿no? Porque, bueno, el vínculo sabemos que termina complicando muchas veces el tema de acompañar a alguien en el proceso de empezar a manejar. Entonces, bueno, a veces sucede esto también, ¿no? Porque, bueno, es acompañar, hacer algunos recorridos que vayan ganando confianza hasta que se empiezan a alargar solas las personas. Ujú. Digamos que tu presencia ahí, además de organizar,
les permite algo del orden del sostén. Sí, absolutamente, sí. Sí, de hecho, mira, uno de los ejercicios que a veces implementamos eh, tiene que ver, después de que se desarrollaron algunos encuentros y que uno por ahí evalúa que la persona tiene las condiciones técnicas y la confianza necesaria para hacerlo, le proponemos hacer un recorrido en el cual ella vaya sola, ella o él, con su auto, y por ahí yo o quien esté acompañando en ese momento, vamos con nuestro propio auto atrás. Entonces, si bien la persona está sola manejando en ese momento, hay un sostén, ¿no? Hay algo que a ella le permite desarrollarlo sabiendo que hay un otro sosteniendo también esa práctica, ¿no? Hasta que se puede sacar el andamio, ¿no? Yo siempre digo que a veces somos como un andamio que le permite al otro crecer y en un momento hay que sacarlo. Bien. Y muy interesante todo esto que decís. A partir de tu experiencia de más de 8 años, ¿cuál podrías decir que es la causa con mayor frecuencia de consulta de tu servicio y de tu acompañamiento? Ok. Mira, acá hay temas que confluyen. Una de las causas, uno de los motivos, en general tiene que ver con una cuestión cultural. Ajá. ¿A qué me refiero? Yo recién, mientras hablaba, me refería a ellas, porque en un altísimo porcentaje las personas que nos consultan son mujeres. Y digo una cuestión cultural porque muchas veces uno encuentra en la práctica eh, cuestiones típicas como el hecho de que mi hermano maneja y yo no. A mi hermano cuando nació le regalaron una pelota de fútbol y cuando cumplió 18 le enseñaron a manejar y a mí me regalaron una muñeca y a los 18 me enseñaron a cocinar, ¿no? Cosas así. Entonces, eh, una de las causas es esa cuestión cultural. Después lo que aparece en muchas otras oportunidades son situaciones donde quizás las personas transitaron o pasaron por accidentes, ¿sí? Ajá. Ellas personalmente o en su historia familiar, algún accidente de tránsito que haya dejado ahí marcado un poco ese asunto, ¿no? Encontramos también esa cuestión. Bien. Y como para ir pensando, ¿no? ¿Qué tan difícil es para una persona que presenta esta serie de complejidades a la hora de manejar el contexto en el cual se inserta de quizás la ciudad de Buenos Aires o el área metropolitana de Buenos Aires empezar a manejar? Y eso, a ver, hay una realidad. En general, las personas que nos convocan, que nos consultan, sí, viven en la ciudad de Buenos Aires, viven en localidades donde hay mucho tránsito, Ujú. eh, que es muchas veces lo que termina afectando o generando también, intensificando el temor a manejar. Eh, la agresividad que hay en la calle, que la vemos habitualmente, muchas veces es lo que termina intensificando esos miedos. eh, y por ahí nos encontramos con personas que en algún momento se animaron a hacerlo, se animaron a empezar, pero fue tanta la hostilidad que encontraron en la calle por parte de los otros conductores, que bueno, rápidamente el miedo creció y no pudieron seguir haciéndolo. Es ahí donde en algunos casos se animan a consultar y bueno, siempre tratamos de que la práctica sea una situación real. Ujú. Eh, si bien empezamos a recorrer caminos que sean más amigables, la idea es poder transitar por esa situación real, siempre acompañando desde la empatía, ¿no? En primer lugar, eh, acompañando en el hecho de que ellas puedan aceptar que se van a equivocar, que el proceso de perder el miedo a manejar, así como cualquier proceso de aprendizaje, es a partir de los errores. Ujú. Entonces, si yo acepto que en esto me voy a equivocar y que el error muchas veces va a generar que un otro me esté marcando esa falta, porque el otro muchas veces es el que nos marca la falta, pero si ya puedo asimilar y aceptar esta situación desde el vamos, entonces ahí genero muchas veces la confianza necesaria para poder desarrollarlo. Bueno, en ese sentido, ¿no? Pensar lo que son las grandes urbes, ¿no? Ujú. México, Río, bueno, Caracas, Sí, Bogotá. sí, sí. Digamos que siempre.
es un clima hostil. Pero ¿cómo, más allá de la convivencia con el otro, hay algún tipo de estrategia para que los señalamientos que le hacen a las personas que consultan no les impacten tan fuerte internamente? La estrategia tiene que ver más que nada con el hecho de que puedan incorporar la idea de que cuando un otro te está marcando algo que supuestamente estás haciendo mal, yo lo que les digo es, no necesariamente la bocina del otro marca que vos estás haciendo algo mal, sino que lo estás haciendo de una manera que esa persona no quiere que lo hagas. Mm. Pero eso no quiere decir que lo estés haciendo mal. Entonces, apuntamos mucho al hecho de que puedan aceptar su tiempo y su espacio. Que las primeras personas que tienen que respetarse como conductores o como conductoras son ellas mismas. Si me sumo a la locura de lo que está pasando alrededor mío, de lo que está pasando atrás mío, es como el ejemplo este que fue muy famoso a través de una pregunta de Mirta Legrand a una de sus invitadas, que estaba relatando una situación de violencia y Mirta le pregunta, ¿y vos qué hiciste para que te peguen? ¿No? Claro. Bueno, muchas veces lo traigo como ejemplo. No hiciste nada para que te toquen bocina, para que te insulten, para que te griten en la calle. Entonces, desde ahí laburamos esta cuestión de que puedan despegarse un poco de ese contexto. Bueno, muy bueno lo que proponen porque me parece que hay algo de la locura en el tránsito que si esto prolifera es complicado para todos. Ahora bien, Sí. contame un poco más de Manejate sin miedo. Me interesa saber más de esta organización que armaste, de la cual sos director. Bueno, Manejate sin miedo nace hace 2 años, Ujú. eh, a partir bueno, de la experiencia que yo había podido ir construyendo, tomo la decisión de poner este emprendimiento propio, esta empresa, que fue creciendo a poquito. Al principio yo estaba, bueno, como director, pero también como acompañante, eh, trabajando en diferentes zonas de Capital y de Gran Buenos Aires. Había sumado un acompañante más, un psicólogo, para que me dé una mano en algunas otras zonas que quedaban muy lejanas para mí. Ujú. Y de a poquito fue creciendo. Hoy estamos abarcando gran parte de zona norte, de zona oeste y de zona sur, todo Capital Federal. Tenemos incluso una psicóloga en Montevideo, en Uruguay, Ajá. que también realiza acompañamientos ahí en ese país. Y además brindamos un servicio de acompañamiento a distancia en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Personas de cualquier lugar del mundo con miedo a manejar pueden consultarnos y brindamos una asesoría virtual. Que esto hemos hecho acompañamientos en Ucrania, en Canadá, en Colombia, bueno, de distintos lugares del mundo nos han consultado. ¿Me contás un poco de esas experiencias virtuales en otras partes del mundo con, imagino también, otras cuestiones culturales? Sí, otras cuestiones culturales, pero esto que traías vos de las grandes urbes, te digo que se repite en gran parte del mundo, no es como habitualmente solemos escuchar o solemos decir que los argentinos manejamos horrible, que somos un desastre. No, la realidad de las grandes ciudades más o menos se repite en todos los lugares del mundo, porque los miedos que traen las personas a la consulta son similares a los que uno escucha y recibe acá en Buenos Aires. Eh, pero bueno, sí, son experiencias distintas, sobre todo porque uno no tiene conocimiento del terreno. Ujú. Eh, de otras ciudades del mundo no tiene ese conocimiento como para acompañar desde ese lugar, pero sí acompañamos desde la parte más terapéutica, de elaborar la historia de la persona en relación al manejo, de elaborar las emociones con las que se encuentra al intentar manejar, los síntomas que aparecen, porque la realidad que uno de algún modo diagnostica, entre comillas, el miedo a manejar a partir de los síntomas. Los síntomas son sudoración, palpitaciones, pensamientos negativos. Bueno, Ujú. trabajamos esa historia sintomática en esas consultas virtuales y además les damos tips de manejo como para que puedan empezar a desarrollarlo de una manera amigable. Escuchándote y a lo largo de esta conversación, me surge una pregunta en relación a los vehículos, lo que los vehículos significan
la libertad que producen los vehículos y cómo en cierta medida puede permitir recorrer o establecer nuevos recorridos a las personas que de otra manera estarían muy limitadas. Desde tu experiencia y habiendo trabajado, elaborado y pensado el tema, ¿qué significa para vos el manejar y la posibilidad que tienen las personas que no manejan de manejar? Para mí manejar es una sensación de independencia, de libertad, de confort, Ujú. eh, de poder llevarme a mí y a las personas que yo tenga ganas de llevar al lugar donde quiera, en el momento que quiera. Ujú. De poder irme de un lugar en el momento que quiera. Eh, y es un poco lo que tratamos de transmitir también en los acompañamientos, de que se conecten con esa parte también, no solamente con la parte negativa, con los síntomas, con el miedo, con las dificultades, sino también de, si vos por qué querés manejar, qué te imaginás haciendo, qué pensás que podés hacer cuando manejes, a dónde te gustaría ir. Lo primero que aparece, Pedro, en la gran mayoría de los casos es, y lo usaría para ir a trabajar, para llevar a los chicos al colegio, para ir al supermercado, y tratamos incluso de a poco de que se corran de ahí, ¿no? ¿Y Ujú. qué más te gustaría hacer? Y con el tiempo va apareciendo, ¿no? Che, qué lindo sería ir al río, qué lindo sería irme de vacaciones. Tratamos de que conecten con eso. Cuando les preguntamos, porque siempre lo hacemos a nuestras y nuestros pacientes, eh, ¿por qué quieren manejar? Es una pregunta que hacemos al principio, en el primer acompañamiento, en el primer encuentro, y muchas veces repetimos al final. Lo que aparece es esta idea de la independencia y la libertad, la autonomía que les da el hecho de poder manejar. Tratamos en nuestros acompañamientos que se conecten con esa parte del deseo. Muy bueno. La verdad que te felicito por este emprendimiento eh, y esperemos que sigan los éxitos. Vamos a dejar en la descripción del video los detalles de Manejate sin miedo, las personas que te quieran contactar para empezar a manejar y poder llevar su gusto a distintos lugares. Bueno, Nicolás, Pedro, te súper agradezco tu tiempo, muchas gracias y seguimos en contacto. gracias a vos por el espacio, por permitirme esta oportunidad de dar a conocer este emprendimiento.